¿Sabías que tan solo en el 2022 se vendieron más de 10.5 millones de autos eléctricos en todo el mundo? Pero, ¿y si te dijera que los autos eléctricos que se promocionan como la solución al cambio climático no son tan ecológicos como nos han hecho creer? ¿Y si los vehículos eléctricos fueran un exagerado fraude de mercadotecnia? ¿Cuál es mejor, un auto eléctrico o uno de gasolina? Pues en este video lo vamos a descubrir. Iniciemos con los hechos. A primera vista, los autos eléctricos son absolutamente más eficientes y ecológicos en cuanto a emisiones. Según la propia Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, un auto eléctrico emite en promedio alrededor de 4.4 toneladas de dióxido de carbono al año, comparado con 11.4 toneladas de un auto de gasolina. Eso parece de entrada bastante prometedor, pero no es tan sencillo. Los autos eléctricos en muchos aspectos son tan ecológicos como la electricidad que los alimenta. Y es que nos han hecho creer que un auto eléctrico no contamina. Pero ¿de dónde viene esa electricidad? ¿Y cómo se almacena en el auto? Bueno, pues esta es la máscara de los autos eléctricos y vamos a quitársela. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, a partir del 2020, casi el 61% de la energía eléctrica en los autos de Estados Unidos provienen de combustibles fósiles. Esto incluye el 23.4% del carbón y el 38.4% del gas natural. Entonces, si tu auto eléctrico se carga con electricidad producida por carbón, pues en realidad no estás reduciendo las emisiones de carbono tanto como nos han hecho creer. Pero hay más. Según otro estudio de la Universidad de Cambridge en el 2021, la producción de un solo automóvil eléctrico generaba alrededor de 63% más de dióxido de carbono en comparación con un auto de gasolina tradicional. 63% es una diferencia enorme. ¿Y por qué pasa esto? Principalmente, lo que más contamina en el proceso de creación de un auto eléctrico es lo que tanto se presume, sus baterías. Y es que las baterías de los autos eléctricos no son simples pilas alcalinas que tú puedas comprar en una tienda local. Son baterías de iones de litio altamente sofisticadas y potentes. Este tipo de baterías, según un informe de la BBC, pueden representar hasta el 50% del costo total de producción de un auto eléctrico. Dicho de otra forma, a menos que tú puedas fabricar esas baterías de manera eficiente y ecológica, estamos empezando con una desventaja en términos de emisiones de carbono. ¿Y qué hace que las baterías de los autos eléctricos contaminen tanto? Bueno, la respuesta reside en los materiales que las componen, como por ejemplo el litio, el cobalto y el níquel. De hecho, ¿sabías que según la revista Science se necesitan alrededor de 500,000 galones de agua para producir una sola tonelada de litio? La extracción de litio a menudo implica el uso de productos químicos tóxicos que pueden contaminar el agua y el suelo. Y ahora agreguemos a toda esta ecuación el cobalto y el níquel. Un estudio de la Universidad de Leiden en los Países Bajos estima que la demanda de cobalto podría aumentar hasta en un 47% para el 2030. Esto en gran medida debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos. El cobalto es esencial para las baterías de los autos eléctricos debido a su capacidad para manejar altas temperaturas y mantener la estabilidad química. Y aquí viene tal vez la parte más oscura de esta historia. La mayoría del cobalto del mundo proviene de la República Democrática del Congo, del que ya hablamos por cierto en otro video, un país en donde las violaciones a los derechos humanos y el trabajo infantil en las minas de cobalto han sido bien documentados. Según Amnistía Internacional, alrededor de 40,000 niños trabajan en las minas de cobalto en la República del Congo. Esto no es solo una cuestión de emisiones de carbono y medio ambiente, se trata de derechos humanos, por eso las llaman precisamente baterías de sangre. Y luego, por supuesto, tenemos el problema de la huella de agua de estos minerales.
Un estudio de la revista Nature del 2020 reveló que la extracción de litio, cobalto y níquel para las baterías de los autos eléctricos puede agotar los suministros de agua local y contaminar el agua con productos químicos tóxicos. En lugares como el Salar de Atacama en Chile, que es uno de los mayores depósitos de litio del mundo, se ha informado que los pozos de agua se están secando debido a la extracción de litio. Pero apenas estamos hablando de la contaminación solamente en el proceso de creación del auto eléctrico, que tal vez no es lo peor. Lo que nadie nos dice al vendernos ese auto eléctrico es qué va a pasar con todas las baterías de los coches eléctricos una vez que ya no sirvan. Y es que las baterías de iones de litio, que son las más utilizadas en los autos eléctricos, tienen una vida útil limitada. Según una investigación publicada en el Journal of Energy Storage en el 2021, la vida útil de estas baterías duran solo entre 10 y 20 años. Después de eso, terminan en un basurero y contaminan de una manera sumamente letal. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en el 2019, alrededor de 3 millones de toneladas de baterías de iones de litio se desecharon a nivel mundial. ¿Podemos realmente visualizar lo que es eso? Mira, si colocamos todas esas baterías en línea, podrían abarcar desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires, Argentina. No una, sino 3 veces. Y esto, amigos, es solo el resultado de un solo año. Pero eso no es todo. Déjame comparar esa enorme cantidad de baterías con otros objetos comunes. Digamos que cada batería de litio es aproximadamente del tamaño de una baraja de cartas. Si apiláramos 3 millones de toneladas de estas barajas de cartas, llegaríamos a una altura 500 veces más grande que la montaña del Everest. Y aún más impresionante o más preocupante es que esas barajas de cartas no son simplemente papel y tinta. Estamos hablando de compuestos químicos que pueden tener un impacto duradero y peligroso en nuestro medio ambiente. Y como ya te imaginarás, reciclar estas baterías es un proceso complejo y costoso, y ni Tesla ni los mayores fabricantes de autos eléctricos van a pagar por eso, porque ese ya no va a ser su problema. Según un informe de Reuters, actualmente solo se recicla el 5% de las baterías de litio. Aunque el reciclaje puede permitir recuperar valiosos materiales como el litio, el cobalto y el níquel, el costo y la complejidad del proceso que eso lleva son prácticamente imposibles de costear para muchas empresas. ¿Y sabes cuál es la peor parte de todo esto? Latinoamérica podría convertirse en el basurero de las grandes baterías de los países ricos. Bueno, pero ¿por qué específicamente Latinoamérica podría convertirse en el basurero de Tesla y de todas las compañías de los autos eléctricos? La respuesta es sencilla. Los países desarrollados a menudo exportan sus residuos electrónicos a países en vías de desarrollo, donde los costos de reciclaje son más bajos y las regulaciones medioambientales son menos estrictas. Por eso es que, según un informe de la ONU del 2020, América Latina y el Caribe recibieron aproximadamente el 9% de los residuos electrónicos exportados por los países desarrollados en el 2019. Lo peor de todo es que muchos países latinoamericanos no tienen la infraestructura necesaria para manejar adecuadamente todos esos residuos, y aún así los reciben por toneladas, solo para recibir dinero a cambio. Dinero que, por cierto, se queda en manos de unos cuantos políticos en la mayoría de los casos. De hecho, según el mismo informe de la ONU, solo el 3% de los residuos electrónicos generados en América Latina y el Caribe se reciclan correctamente. Tomemos el ejemplo de México, el segundo país más poblado de América Latina. Según un informe del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, en el 2018, el país generó más de 1 millón de toneladas de residuos electrónicos en el 2017, pero solo cuenta con 13 instalaciones de reciclaje de residuos electrónicos certificados. Esto significa que la mayoría de los residuos electrónicos en México, incluyendo las baterías de litio, terminan en vertederos en donde pueden liberar sus toxinas al medio ambiente. Y claro, México no es el único país de América Latina que enfrenta este problema. En Brasil, el país más poblado de América Latina, la situación es similar. Según un estudio del 2018 publicado en la revista Resource Conservation and Recycling, Brasil generó más de 1.5 millones de toneladas de residuos electrónicos en el 2016.
pero solo recicla alrededor del 2% de esos residuos. En Colombia, un informe del 2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible encontró también que el país genera cerca de 80.000 toneladas de residuos electrónicos al año, pero apenas recicla alrededor del 17% de todos esos residuos. Y cuando estos residuos no se manejan adecuadamente, y cuando aceptamos al mismo tiempo más basura tecnológica de otros países, de los países ricos, hablamos de una contaminación muy letal. Porque para empezar, los componentes químicos de las baterías de iones de litio incluyen litio, como ya dijimos, cobalto, manganeso, níquel, entre muchos más. Todos estos materiales, cuando se liberan al medio ambiente, pueden causar daños graves en nuestra salud. De hecho, según un informe del 2019 de la Organización Mundial de la Salud, la exposición a altos niveles de estos metales puede llevar a problemas de salud que incluyen desde enfermedades pulmonares, cardíacas y daño neurológico. Las cifras son muy alarmantes. Pero ¿cómo sucede esto en la práctica? Pongamos un ejemplo. Supongamos que tienes un iPhone o cualquier otro teléfono. La batería de tu teléfono está compuesta por una variedad de elementos, entre ellos, por supuesto, litio y cobalto. Cuando llega el momento de que deseches tu teléfono, si no se recicla correctamente, esos componentes químicos pueden filtrarse al medio ambiente y terminar en el agua que bebemos o en el aire que todos respiramos. ¿Y cuál es el alcance real de ese problema? Veamos algunas cifras. Según un informe de la Comisión Internacional de Recursos, se espera que la demanda de cobalto, un componente clave de las baterías de iones de litio, se duplique para el 2030. Con el auge de los vehículos eléctricos y la creciente demanda de baterías, es fácil imaginar que la contaminación por baterías de iones de litio también se va a disparar. Considerando que en el 2022 10.5 millones de autos eléctricos, según los datos de la propia Agencia Internacional de Energía, entonces podemos prever fácilmente que en la próxima década millones, literalmente millones de baterías de coches eléctricos van a tener el fin de su vida útil y van a terminar en los basureros. Pero bueno, ahora contestemos la pregunta tal vez más importante de este video. ¿Qué contamina más? ¿Un auto eléctrico o uno de gasolina? ¿Qué podemos hacer ya sea que tengamos un auto eléctrico o de gasolina? Bueno, después de todo lo que ya explicamos, ahora podemos comprender que el debate sobre si los autos eléctricos o los autos a gasolina contaminan más es muy controvertido. Para comenzar, es importante que no nos dejemos llevar solo por la mercadotecnia y que entendamos que la huella de carbono de un automóvil no solo proviene de las emisiones que libera mientras los usamos. Ese vehículo comienza a contaminar desde que se produce, por supuesto durante todo el tiempo que nosotros lo usamos, pero también sigue contaminando cuando se convierte en chatarra, y dependerá de sus componentes para saber si contaminan más o menos. En resumen, durante la fase de producción los autos eléctricos contaminan muchísimo, pero muchísimo más que los autos de gasolina por la fabricación de sus baterías de iones de litio. Decíamos que hasta un 63% más. Pero también hay que decir que una vez que los autos eléctricos están en la carretera, la balanza se inclina a su favor. Y es que durante esa etapa un auto eléctrico tendrá 0 emisiones de escape, lo que significa que no contribuirá a la contaminación del aire local. Además de que los autos eléctricos son más eficientes energéticamente que los autos a gasolina. Según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, en promedio los autos eléctricos convierten el 77% de la energía eléctrica de la red en potencia en las ruedas, mientras que los autos a gasolina solo convierten alrededor del 12 al 30% de esa energía combustible en potencia para las ruedas. Pero claro, la contaminación generada por un auto eléctrico depende mucho también de cómo se genera la electricidad que se usa. Si la energía proviene de fuentes renovables como por ejemplo eólica o solar, las emisiones entonces van a ser mucho menores que si provienen de la quema de combustibles fósiles. Pero independientemente de si tú tienes un auto eléctrico o uno de gasolina, siempre puedes contaminar menos si mantienes tu vehículo en buen estado, si conduces de manera eficiente sin acelerar rápidamente o frenar bruscamente. Eso puede ayudar a reducir el consumo de combustible o energía y las emisiones. Y algo muy valioso es esta nueva tendencia de compartir viajes.
Aquí en Canadá se le llama carpool y hay incluso estacionamientos especiales a lo largo de las autopistas para que dejes allí tu carro y viajes con alguien más. Hay también carriles especiales para las personas que deciden hacer carpool. Esos carriles son más despejados y viajas más rápido para incentivar a que la gente comparta sus vehículos o bien usar el transporte público. Eso por supuesto que ayuda mucho a reducir la cantidad de vehículos en la carretera y puede disminuir las emisiones generales finales. Y si tú tienes un auto eléctrico, recarga tu vehículo por la noche, que son usualmente las horas de menos demanda, y eso ayuda también a reducir más las emisiones.